Choconochitl Gomora, él hizo un esfuerzo tremendo y también nosotros para hacer posible que esté aquí con nosotros y traer nuestro conocimiento. Él nos va a hablar acerca del Sagrado Copili de Moctezuma, ¿verdad? Es un tema muy importante y pues recibámonos con un fuerte aplauso, por favor. Adelante. Gracias, maestro. Bienvenido. Hermanos y compatriotas, y también todos aquellos que se encuentran en este lugar, vamos a hablar de algo muy serio. Cuando se da el aplauso a alguien, las manos se juntan y se rompe la energía. Nuestra gente hacía en esta forma las manos fuertemente, agitaba y creaba energía. Me llaman maestro. Por favor, si alguien me hace alguna pregunta, no me llame maestro. Yo no soy maestro. Digo esto porque el maestro sabe muchísimo. Yo solo estoy aprendiendo. Además, todos somos maestros y todos somos alumnos. Depende con quién estamos. Llámenme narrador. Me agrada mejor historiador. Hago muchas cosas porque como mexicano que soy, tengo muchísimas obligaciones para con mi país, para mis conciudadanos. También derechos. Pero la mayoría conoce los derechos y luego ni eso siquiera, pero no conoce sus obligaciones. Entonces yo les voy a hablar de algo muy serio, porque es la historia de un país hermosísimo que se está destruyendo a sí mismo cada vez más y más. Yo nací en la Ciudad de México, soy danzante tradicional azteca y con muchísimo orgullo. Mas sin embargo vivo en Tabasco y conozco México muy bien, porque he aprendido en las cuevas, en el desierto, en las montañas, una historia que no ha muerto y que tampoco podrá morir. Aquí escuché a nuestro compañero hermano que dijo conquistadores. Oigan, los europeos nunca vinieron a conquistarnos, los europeos vinieron a invadirnos. Los europeos tenían una civilización, pero no tenían ninguna cultura. No me malinterpreten, no tengo nada en contra de nadie, pero quiero que se conozca la verdad. Una verdad que nos han ocultado por cientos y cientos de años, haciéndonos a los mexicanos, a los guatemaltecos, a los hondureños, salvadoreños, etcétera, con muchos complejos de inferioridad al lado de los europeos, y nos creemos mucho al lado de nuestros hermanos que quizás incluso ni siquiera hablan el español, que no es una lengua, es un dialecto. Ah, caray. Si siempre hemos escuchado que el mexicano, la lengua náhuatl, es un dialecto. Hemos escuchado que la lengua maya es un dialecto y que el español es una lengua. Bueno, pero esa es la historia, la hicieron los españoles, no la hicieron los nuestros. En México actualmente se hablan 63 lenguas y como 150 dialectos. Uno de ellos, el español. ¿Por qué llamo al español dialecto? Bueno, tenemos que pensar primero qué cosa quiere decir la palabra dialecto. A ver, que alguien me diga cómo se dice dialecto en español. Simplemente no existe. La palabra dialecto es griego. Di-a-lecto. Di-dos a-sin lecto lengua. Dos sin lenguas. Es una mezcla de muchas lenguas y dialectos. Los principales son griego, árabe, latín. Después viene cartaginés, sándalo, celta y el español, entre comillas.
que hablamos en nuestra sagrada, repito, sagrada República Mexicana, tiene muchísimo mexicano. Escuincle, chiche, xola, tlapalería, apapachar, jitomate, tomate, tompiate, alcahuete, cuate y miles que nosotros los hablamos pero que no nos hemos dado cuenta. Dicen que se llama nopal, no es cierto, se llama nopali. Dicen que se llama elote, no es cierto, se llama elotl. Se llama pinoli, no pinol. Se llama, o sea, solamente le quitan una letra y ya dicen que es español. Entonces, es muy importante que regrese la corona de Moctezuma a México. Muchos dicen, bueno, ¿por qué le dice corona? ¿Por qué no le dice penacho? Nuevamente vamos a estudiar la etimología. La palabra penacho es una palabra francesa que también es un dialecto, igual que el italiano e igual que el portugués. Ellos son los latinos, no nosotros. Mas sin embargo, esta corona en mexicano, en la lengua náhuatl, se llama Copili Quetzali. Traducido al gachupín, digo esto porque eran bien gachos, se dice corona real preciosa. Esta corona es un símbolo de poder económico, político y principalmente espiritual. Sin ninguna exageración de ninguna parte, sin ninguna irreverencia, esta corona es exactamente igual que la mitra del Papa. ¿Sí? ¿Me escucharon bien? Este señor del Vaticano se coloca su mitra en únicamente ocasiones muy importantes. Eso sucedía exactamente con los nuestros. Esa corona se colocaba en momentos de hacer ceremonias muy grandes. No le pertenecía a Moctezuma, sino que era de el Tlatoani en turno, antes de Moctezuma y después de Moctezuma. ¿Qué significa entonces que era esta corona? Exactamente lo mismo que la banda presidencial actual en México. Es la antecesora de la banda presidencial. El que tenía esa corona, ese era el que indicaba cómo se hacían las cosas. Dicen que Moctezuma era un emperador. Mentira. Que era un rey. Mentira. Esos son puntos de vista europeos. Moctezuma, que el nombre correcto es Motecozuma, que aquí los gringos la llaman Montezuma, era un tlatoani. ¿Y qué cosa quiere decir esto? Era precisamente una persona que, aunque representaba la ley, él no hacía la ley. El que hacía la ley o las leyes era el Consejo Supremo de Ancianos. Ellos hacían la ley, se la pasaban a Motecozuma y Motecozuma la hacía de conocimiento general a todos. O sea que él era el que hablaba por otros. Vamos comprendiendo mejor nuestra historia desde el punto de vista de los nuestros, no desde el punto de vista de los europeos. Porque ellos fueron los bárbaros que destruyeron nuestra grande cultura con una civilización muchísimo menor, que no se puede llamar cultura, porque el que tiene una cultura no destruye. Y los señores europeos no destruyeron aquello que no vieron, pero todo lo que vieron o lo destruyeron, o lo mancillaron, o lo violaron. Incluso todavía en México mismo, hay muchos mexicanos que dicen que España es su madre patria. Con el debido respeto, eso no es tener madre. Porque si España es algo de México, es que vino a violar, esclavizar, mancillar, y que siempre nos trató con el dedo muy mal. México tiene un gran problema, y ese problema somos nosotros. Empecé por mí mismo, por nosotros, los mexicanos, que no nos hemos dado cuenta la riqueza que tiene como país, como cultura, como pueblo, etcétera, etcétera, etcétera.